Hola, bienvenidos de nuevo a este segundo video del mundo 27, la evolución y sus repercusiones sociales. Se sabe que en la época prehispánica en el continente americano no existían las ratas como una especie nativa del continente, pero hoy las vemos en muchos lugares llegando a constituir una plaga. Con la expansión colonial de las potencias europeas, varias especies incrementaron su área de distribución. Las ratas europeas que viajaron en los barcos de los conquistadores se hicieron prácticamente cosmopolitas y en muchos casos, junto con los gatos que las acompañaban, fueron los responsables de la extinción de varias especies de aves que habitaban las islas en las que desembarcaban los expedicionarios y en las que no habían depredadores de aves. También se debe mencionar los efectos nocivos que provocó el virus de la viruela en América, contagiada a los pobladores nativos por los primeros europeos que se establecieron en esos territorios y que diezmaron a la población indígena, pues este virus no existía en el continente. Las evidencias muestran que la evolución no es algo acabado, sino que está en continuo cambio. En la historia del desarrollo científico, los investigadores han intentado responder a la incógnita de la evolución. Por ello se plantearon hipótesis y teorías, muchas de ellas fueron olvidadas, pero otras siguen vigentes y hasta son motivo de nuevas investigaciones, tantas teorías como experimentales, para ampliar sus horizontes. Las primeras ideas evolutivas. La teoría de la evolución surgió por la necesidad del hombre de explicar la enorme diversidad biológica que observamos hoy en día. Esta teoría surge con los primeros trabajos de filósofos griegos presocráticos, Pitágoras, Parménides, entre otros, del siglo VII al siglo V a.C., quienes fueron los primeros en ofrecer explicaciones racionales de los fenómenos naturales al rechazar argumentos míticos. Y aunque su obsesión era responder a problemas filosóficos como los orígenes del universo, de la Tierra, de la vida del ser humano, no pensaron en los cambios que pudiera presentarse después en su objeto de estudio, es decir, pensaban que los organismos vivos no se transformaban por el proceso de evolución y como su objeto de estudio eran organismos, no tomaron en cuenta esos posibles cambios. Sin embargo, en esta explicación había aspectos prometedores para el desarrollo del pensamiento evolucionista. La filosofía griega abandonó estas ideas iniciales y comenzó a moverse progresivamente hacia la metafísica pura, influida por las matemáticas. La obsesión por la geometría llevó a la búsqueda de realidades inmutables. Con ello, se desarrolló el esencialismo, el cual era incompatible con la idea de variabilidad o cambio. El filósofo griego Platón, que es posterior a Sócrates, fue el máximo exponente de los argumentos de la inamovilidad que influyeron en los siguientes 2000 años. Primero en las ideas biológicas en general y después en las ciencias de la biología. Más o menos por ahí en el 1802 con Gottfried Reinhold Treviranus y Jean-Baptiste Lamarck en particular. Aristóteles fue un gran naturalista que obtuvo la capacidad de ver una gradación de los seres vivos a partir de objetos inanimados y proponer la escala natura. Propuso muchos conceptos que no era posible conciliar con la evolución y con la inmutabilidad de las especies debido al esencialismo. Sin embargo, estableció las bases de la historia natural, lo que permitiría en un futuro impedir la existencia de cambios evolutivos. Una vez extinguido el Imperio Romano, el cristianismo prevaleció en el pensamiento de Occidente hasta la Edad Media, época que se caracterizó por un lento desarrollo intelectual, porque fue la visión teológica
la que marcó la vida cotidiana y cultural al atribuir el origen del universo y de todos sus componentes a un creador, lo que obligadamente conducía a la idea de un mundo estático e inmutable de corta duración. Durante los siglos XVII, XVI y XVII ocurrieron eventos que prepararon el terreno para el desarrollo de las teorías evolutivas. Los avances de la astronomía, el desarrollo de la geología como ciencia, el descubrimiento de flora y fauna desconocida hasta antes de los viajes de navegantes europeos y sobre todo el estudio de los fósiles. Estas circunstancias pusieron en duda los relatos bíblicos de la creación y del diluvio universal. Junto con lo anterior, ha de considerarse el descubrimiento de restos de organismos extintos asociados a ciertos estratos, que planeaba una secuencia temporal y por tanto se empezaba a esbozar que la historia de la vida de la Tierra tenía un origen remoto que rebasaba el cálculo de la cronología geológica del origen del universo y del hombre. Eh, Ahora vamos a ver a Lamarck. En el siglo XVIII fue trascendental para la historia de las teorías evolutivas, porque coincide con el momento de grandes transformaciones sociales que llegan a su clima con la Revolución Francesa, acaecida en 1789. En las ciencias naturales se empezó a cuestionar la creencia de un mundo estable. Algo similar sucedió con las ideas políticas, porque se comenzó a cuestionar no solo el origen divino de los monarcas, sino también su derecho hereditario, y las monarquías absolutistas tendrían que desaparecer. Lamarck, en su libro Filosofía zoológica, postuló como posibilidad que las especies orgánicas cambiaban de forma lenta y gradual en el tiempo, es decir, transformismo. Sus teorías son relevantes por los mecanismos que propone para explicar la evolución. Según Lamarck, la primera causa de cambio de las especies era la tendencia a un aumento en la complejidad de los seres vivos. La segunda, la capacidad que tienen los organismos para responder a cambios en las condiciones ambientales. Y la tercera, a que el uso más frecuente de ciertos órganos conllevaría un mayor desarrollo o tamaño de los mismos. Así, el medio ambiente originaría la variación. Esta idea de que la necesidad creaba o modificar órganos fue utilizada por Lamarck para explicar la transformación entre formas. Y aquí me viene a la cabeza, que yo recuerdo en la secundaria, veamos esto, Lamarck explicaba por qué las jirafas tienen el cuello tan largo. Y él decía que las jirafas en un primer momento tenían un cuello corto, como si fuera un caballo. Sin embargo, los cambios en el hábitat de la jirafa, y eso fue a raíz de miles de años, ¿no? O sea, llevó cientos de años cambiar de esa manera la morfología de la jirafa, cada vez quedaban más altas las ramas. De tal manera que estos animalitos, para poder alcanzar esas ramas, empezaron a buscar agrandar su cuello. Y tras cientos de años de cambios, lograron desarrollar esas cuellos tan altos, largos que tienen las jirafas. Las ideas revolucionarias de la Ilustración fueron continuadas durante el siglo XIX, lo cual favoreció las teorías evolutivas. En Inglaterra, durante la primera mitad del siglo XIX, las ciencias naturales estaban dominadas por la geología, y en ese lapso de tiempo los avances en el estudio del registro fósil fue importante. En el tiempo en que las ideas catastrofistas del naturalista francés Georges Cuvier, barón de Cuvier, eran aceptadas en el medio científico. A continuación, les voy a proporcionar las principales teorías preevolucionistas y las implicaciones que tuvieron en la sociedad del siglo XVIII. Primeramente tenemos el creacionismo, que postulaba que el universo y el hombre fueron creados por un ser supremo. No se consideraba filosofía, sino más bien una opinión. Y esto la postulaban los representantes
de este tipo de corriente eran los filósofos presocráticos. Aquí también entran los cristianos, ¿no? La Iglesia Católica. Otra corriente es el fijísimo. Afirma que las especies no cambian, es decir, que fueron creadas tal como son ahora. Y Carlos Linneo era uno de los principales representantes de esta teoría. Luego tenemos el transformismo, que postula que las especies orgánicas cambian en forma lenta y gradual a través del tiempo. Y aquí, como vimos ahorita, su principal representante es Jean-Baptiste Lamarck. Y luego tenemos el catastrofismo, que dice que el cambio de la Tierra fue en forma súbita y catastrófica. Georges Cuvier decía esto. Y luego tenemos el uniformitarismo. Postula que los procesos naturales que actuaron en el pasado son los mismos que lo hacen en el presente. Charles Lyell es el principal representante de esta teoría. Ahora vamos a ver un poquito de Darwin. Darwin estaba de acuerdo con la idea de Lyell de que el cambio geológico había sido uniforme y la hizo extensiva a los seres vivos, lo que significaba que a partir de los cambios geológicos, los organismos serían reemplazados por otros. Desde esta perspectiva, las formas habían surgido de otras que las precedieron en el tiempo, lo que Darwin denominó la descendencia de modificaciones. Dos diagramas que realizó en su bitácora, en los que esquematizó un árbol como ramificaciones irregulares, en el que cada especie estaba representada como una rama que converge en un mismo origen, sugiere la hipótesis del ancestro en común. A pesar de la gran cantidad de evidencia para sustentar su teoría, no se decidía a publicar su obra porque le faltaban preguntas por responder, tales como cuáles eran los mecanismos por los que ocurrían los cambios en las especies, cómo es que evolucionan. Al principio, Darwin justificó sus argumentos a partir de la evidencia generada por los creadores de plantas y animales. Los seres humanos han domesticado y han modificado diferentes razas de plantas y animales en función de sus necesidades y caprichos. A partir de sus observaciones, Darwin se percató que dentro de una población de organismos de la misma especie existían variaciones sobre las cuales actuaba un proceso selectivo que podía ser artificial o natural. En 1838, Darwin, al leer el ensayo sobre el principio de la población, donde se argumenta que si la humanidad mantenía su tendencia de crecimiento poblacional, la cantidad de personas se duplicaría en 25 años, provocando escasez de recursos que derivaría en hambre y pobreza. Este argumento llevó a Darwin a comprender la importancia de la competencia entre ellos, capacidad para competir por el alimento, y de acuerdo a este planteamiento, un individuo con una característica favorable tendría mayor oportunidad de sobrevivir y transmitir sus características a sus descendientes. Fue hasta 1844 cuando Darwin escribió su tratado sobre la selección natural. Ahora vamos a ver a Malthus y su ensayo sobre el principio de la población. Malthus afirmó que las personas se reproducen más rápido que los alimentos, dando origen a su ensayo sobre el principio de la población. Esta teoría tiene dos postulados. Primeramente, la población, cuando se ve limitada, aumenta en progresión geométrica en periodos anuales, de tal forma que se duplica cada 25 años. Y el segundo postulado dice que los alimentos en circunstancias favorables solo aumentan en progresión matemática. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mientras que la población crece de 1, 2, 4, 8, 16, 22, o sea, se va multiplicando. Basado en estos cálculos, Malthus afirmó que a menos de que se tomaran medidas drásticas, llegaría el momento en que los alimentos no alcanzarían para todos. Sugirió que para frenar este crecimiento desproporcionado entre población y alimentos, no se procreara más y que los matrimonios se celebraran a edad mayor, evitando las relaciones sexuales previas al mismo. El resultado de esta teoría
sería la lucha entre la población y la oferta de alimentos. Además, que la economía solo permitiría adquirir los alimentos necesarios para nutrirse. No estaba de acuerdo con la política de Estado que brindaba apoyo a los más necesitados porque según él, lo único que se lograría sería que este sector social aumentara la población. Bastante claro. El limitante. El tiempo ha comprobado que la teoría de Malthus era errónea porque tenía errores metodológicos. La conclusión sobre el aumento de la población se basó en la intuición del autor y los datos estadísticos que utilizó tenían escaso respaldo empírico. Además, su moralidad lo hizo perder de vista que ya existían técnicas de control de natalidad, aunque muy limitadas, y subestimó los avances tecnológicos en la agricultura. No tenía del todo error, porque sí es cierto, si hacemos que la población crezca exponencialmente, la cantidad de alimentos la vamos a arrebatar, la cuestión de alimentos. Pero sí está medio loquillo, ¿no? De las relaciones sexuales y que se casan y que se quedan más. Cosa que no se aparta mucho a la tendencia de hoy en día, ¿no? Que se puede ver aborto y cosas así. Pero bueno, no vamos a entrar en temas moralistas. Darwin y Wallace. Wallace exponía de manera independiente a Darwin su idea de la selección natural como mecanismo de cambio evolutivo. Los resultados de las investigaciones de los dos naturalistas, Darwin y Wallace, tienen ciertas coincidencias, a pesar de que mantenían comunicación, nunca trabajaron juntos. Esto resulta interesante porque si bien toda persona puede llegar en algún momento a plantearse incógnitas acerca del origen y evolución de las especies que habitan y habitan la Tierra, no todas tienen la posibilidad de elaborar y fundamentar hipótesis desde una perspectiva científica. Ese fue el caso de Darwin y Wallace, quienes lograron completar sus especulaciones, primero en hipótesis y posteriormente en teorías. Y el siguiente fragmento que les voy a citar mostrará estas coincidencias. En conclusión, Darwin y Wallace postulan tres principios. Primeramente, los descendientes heredan los caracteres de los progenitores de generación en generación. En una familia en la que los progenitores tienen el cabello lacio, sus descendientes probablemente heredarán estas características. Muy seguramente, durante varias generaciones, lo mismo sucederá con el color de ojo o la complexión corporal. Seguramente, en el proceso de la herencia ocurren variaciones espontáneas que son por azar o a ciegas. En el cultivo de una especie de rosas rojas, se podría encontrar un rosal que produce rosas con un color rojo más brillante que la generalidad del cultivo. Pero esto no significa que su adaptación al medio sea mejor que las demás plantas, simplemente azarosa. Y el tercer principio que postula el tercer postulado es: existe producción diferenciada de los individuos de una población. Quiere decir que todos los individuos de una misma población se reproducen con el mismo éxito, pues algunos dejan más descendientes que otros, e inclusive hay individuos que no dejan descendientes, pero se suplementan con los que dejan de más. Bien, vamos viendo cómo la evolución o las teorías que buscan explicar el cambio o el origen del hombre y cómo fue cambiando a través de los tiempos, pues son muy diversas. Hay unos que dicen que fuimos creados por un ser superior, otros que dicen que ya nacimos con esas características, otros que dicen que descendemos de un primate. Pues bien, todas esas son teorías, y lo que implica una teoría es que es una idea que se me ocurre a mí, se le puede ocurrir a cualquiera de ustedes, y las planteamos. Lo que hace que una teoría prevalezca o sea más que otras es qué tanto se puede sustentar empíricamente, o qué tanto la podemos sustentar, porque yo puedo decir, pues venimos del monstruo de espagueti, pero eso no quiere decir que vengamos del monstruo de espagueti. O sea, las teorías se refutan y se olvidan o se permanecen dependiendo de si soy capaz de defender lo que estoy postulando, pero no dejan de ser teorías, ¿verdad? Entonces, no nos clavemos con que sí, yo creo en Dios, y si no creo en Dios, no, yo no creo, y si no creo.
implica todo, son teorías. Si las queremos creer, pues bien, pero yo sí les pido que si van a creer en cualquiera de esas teorías, se informen y profundicen en ellas. Y no van a hacer que nada nos de que tal persona está tonta porque cree en esto y otra no nos va a llevar más que puros pleitos y discusiones sin sentido. Pero bueno, esa es mi recomendación. Ahora volvamos a lo que atañe o a lo que nos interesa. La actividad relacionada con este video es muy parecida a la del otro video. Nuevamente nos van a presentar una serie de conceptos con sus definiciones y ustedes van a tener que mirar. La misma recomendación de siempre es que todo, no dejen nada en blanco, simplemente porque no nos va a dejar avanzar la actividad, no nos va a dejar terminar. Y segundo, porque eso nos da pautas para poder planificar bien. Entonces, tómense el tiempo que necesiten, tienen todo el tiempo del mundo, y no me queda más que desearles suerte y adelante.